El cálculo financiero en el currículum de la profesión es el tema que se va a trabajar acá, en esta parte del ECON 2020 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. La materia correspondiente a cálculo financiero, de acuerdo a su organización académica, es una de las 6 materias en la carrera de contador del Departamento de Matemática, uno de los 8 departamentos en que está segmentada la estructura disciplinar en el plan de estudios. Corresponde al segundo ciclo. El primero es el ciclo común, este corresponde al ciclo profesional, ya es una materia de inserción de contenidos con la articulación profesional, justamente común a las carreras de contador, licenciatura en administración, sistemas, actuario en administración y economía, y resulta ser optativa para la licenciatura en economía. La materia cálculo financiero, que se encarga de la evaluación de las operaciones financieras y todas las leyes que rigen esa forma de determinación, lleva una modelización matemática que requiere de precisión, requiere de rigurosidad científica y una coherencia lógica en su resolución. Por lo tanto, lo que permite es que el alumno y el futuro profesional tenga construido un pilar matemático que pueda ser aplicado a la resolución de una problemática particular de índole financiero, ya sea presente o que pueda aparecer en el futuro. Como se trata de evaluación, también implica la evaluación, o sea, la toma de decisiones en cuanto a la jerarquización de oportunidades de inversión y de financiación, que es de lo que se trata la gestión de las operaciones financieras. Esa evaluación y toma de decisiones va encaminada tanto en la actuación personal para sí mismo, como también fundamentalmente en la actuación profesional, ya sea de carácter independiente o integrante de cualquiera de las áreas de la organización en donde se desempeña, sea contable, financiera, impositiva, previsional, laboral, costos y sociedades. Las competencias, que son aquellas habilidades, saberes disciplinares que permiten un mejor desenvolvimiento en el mundo del trabajo, que es hacia las habilidades y destrezas para realizar bien entonces ese trabajo, en donde resuelve los problemas que se le presentan con autonomía y puede también colaborar en la organización del trabajo, son aquellas que hemos rescatado que para la carrera de contador forma o participa el cálculo financiero. Los conocimientos, los contenidos de cálculo financiero permiten en fortalecer estas competencias necesarias para que se pueda desenvolver en su actividad un contador público. Si bien acá están trabajadas algunas de las que hemos visto de cálculo en las que participan en las otras carreras, fundamentalmente vamos a hacer foco, y este va a ser el motor de nuestra charla. Dictaminar sobre la razonabilidad de la información contable destinada a ser presentada a terceros y efectuar tareas de auditoría interna. Con respecto a esta acción que le compete al profesional de ciencias económicas como auditor, él utiliza las normas contables, que son criterios que requiere para la preparación, medición y exposición de esta información contable, y que le permite evaluar justamente qué es lo que evalúa la razonabilidad de la información contable. Se habla de razonabilidad porque hace a las estimaciones de significación de actividades realizadas por el ente. Son estimaciones porque el auditor tiene un alcance en la tarea por estar trabajando, por un lado, con muestras. Es muy difícil poder llevar un proceso de auditoría de todos los elementos que conforman el marco de referencia, que son todas las cuentas, todas las actividades que practica la persona jurídica, la persona física. Por lo tanto, trabaja con una muestra por una cuestión de
de costo, por una cuestión de tiempo y por una cuestión a veces hasta de imposibilidad de poder trabajar con todos los elementos que forman parte de ese marco. Todo eso, también por un perjuicio económico, tema económico, hace que trabaje con muestras y también esa razonabilidad apunta a la estimación de muchas de las medidas contables, porque se estima la vida útil o la tasa de amortización de los bienes de uso, porque se estiman las previsiones para deudores incobrables o para juicios, porque se hacen apreciaciones de ciertas contingencias, las que afecta o puede llegar a afectar a la empresa. Se expide entonces con un dictamen acerca de importancia relativa de cifras erróneas identificadas a los fines de ser salvadas o tratadas de informar a las áreas correspondientes para que tomen las medidas tendientes a regularizarlas. Habla también de diagnosticar, otra de las competencias, a través de las posibilidades que da fortalezas el cálculo financiero, diagnosticar y evaluar problemas relacionados con la medición y registro de las operaciones. Uno de los problemas grandes es el problema en la unidad de medida, en la contabilidad en moneda nacional, en contextos inflacionarios. Tener una unidad de medida que es errónea, que no se considera una unidad de medida homogénea, lo que provoca es una mala exposición de la información contable, les resta validez a los índices utilizados, como por ejemplo el de solvencia, el de rentabilidad, como indicadores de alerta o indicadores de fortaleza, de que está en buena situación la empresa. Imposibilita la comparabilidad de los estados contables y también de sus resultados. Y también hace un efecto negativo en lo que hace al cálculo de la carga impositiva, que resulta ser inequitativa justamente por esa sobre o subvaluación en las partidas de la información contable. Por ende, la unidad de medida homogénea implica corregir esa distorsión de contabilidad en moneda nacional mediante coeficientes de corrección para que los estados puedan llegar a los informes, puedan ser comparables, para que se pueda realizar, confeccionar a través de una serie de tiempos, pero series de precios temporales que sean trabajadas en valores constantes para poder encontrar tendencias. Caso contrario, hace una distorsión de los propios resultados y se decide mal. Y también sirve para justamente todo el tipo de los índices para coeficientes y para un ajuste por inflación integral. Otro de los problemas en las distorsiones de la práctica financiera, en las valuaciones, es entonces detectar justamente errores en los cálculos del costo financiero total, tomados como una tasa nominal y no una tasa efectiva, determinar algunos préstamos, trabajar con préstamos que estarían prohibidos en determinados sistemas, por ejemplo el sistema financiero, donde está normado, hay entes de contralor y que fijan, regulan todo lo que hace un plexo normativo, que implica respetar las normas, hacerlas cumplir y trabajar de acuerdo a derecho. En la medición, es lo más importante para registración y exposición contable, que hace a la verificación que un profesional en ciencias económicas, puntualmente un contador, tiene que verificar esa exactitud aritmética en los documentos fuente y registros contables de esa medición, las acciones que tienen la aplicación de fórmulas y en los modelos de evaluación, lo que permite es, por ejemplo, trabajar con distintas partidas o cuentas, por ejemplo, bancos, en donde el devengamiento de los intereses para las cuentas de saldos, en las cuentas de saldos de ahorro, al que hay que generar los intereses ganados como retribución a esos depósitos, o en las cuentas no solamente de
cajas de ahorro, sino también cuentas corrientes por descubiertos, el devengamiento de intereses, que pueden ser según los distintos criterios. Por ejemplo, si son operaciones en el circuito financiero o son las entidades las que están practicando la contabilidad, en donde el Banco Central fija cuál es el criterio utilizado como criterio general, el criterio exponencial como convención para el devengamiento de las operaciones, admitiendo criterio lineal en algunos casos. Eso remite a los conceptos que vamos a aprender en cálculo, que responden a la capitalización, justamente interés compuesto por el criterio exponencial y la capitalización a interés simple por el criterio lineal. En las acciones para créditos por venta, por ejemplo, los cálculos de los precios contados, financiados, por discriminar y contabilizar en función a los intereses, la tasa de interés explícita, poder determinar la tasa implícita de la operación, cuál es el costo financiero por pagar fuera de término. En los documentos a cobrar, el cálculo de valores actuales a partir de los nominales, trasladando financieramente capitales futuros al presente, en el caso de descuento de documentos, y en el caso de obligaciones a pagar, por ejemplo, también la sustitución de valores, de varios valores escalonados, con vencimientos escalonados, y que quieren ser refundidos en uno o en una determinada cantidad de documentos, en donde tenemos que volver a una equivalencia financiera para poder determinar justamente a través de factores aplicando factores de actualización, determinar la evaluación que se pretende. En deudores morosos, con el cálculo de refinanciaciones, plan de pagos, cálculos de demandas judiciales o recálculos de deudas según sentencias judiciales para los deudores en gestión judicial, también como para determinación de cuantías a los fines de entrar en un proceso de mediación y en esa negociación llevar un valor aproximado a partir del cual conversar, hablar ante una demanda formal judicial o como parte inicial del proceso de la demanda. Inversiones en el devengamiento de intereses, en tasas explícitas e implícitas de la operación, valuación de depósitos a tasa fija o variable, moneda local, moneda extranjera, o también en otros tipos de unidades de valor adquisitivo, UVA o unidades de vivienda. El tratamiento de las diferentes tasas expuestas en los documentos, ya sea TNA, ya sea TEA, TEN, tasas nominales, tasas efectivas, anuales, mensuales, tasas proporcionales a la nominal anual. Títulos valores, los títulos valores en el cálculo del cupón corrido, valor técnico, paridad, la duración del bono, el rendimiento, los supuestos que lleva a obtener un rendimiento como tasa interna de retorno, los supuestos que hacen a la herramienta matemática utilizada y que me lleva entonces a decidir. En bienes de uso, bienes intangibles, estos bienes inmateriales que también incluyen el software, el cálculo de depreciaciones periódicas y acumuladas, los valores contables de exposición, permiten salir de lo que sería el cálculo aproximado teórico, tomando el supuesto de un plazo constante, fijo, según el tipo de activo. Por eso un supuesto teórico y poder transitar con las técnicas de cálculo financiero, distintos modelos que podemos encontrar entonces, esos modelos matemáticos que pueden ser aplicados y encontrados como fórmulas para que de alguna forma que distingue la depreciación del bien que tiene determinadas características fuera de lo lineal. Las deudas fiscales, en lo que hace la regularización de deudas tributarias y aduaneras, o también previsionales por pago único y periódico. Actualmente se ha fijado tanto para personas físicas o personas humanas ahora y personas jurídicas plazos para deudas tributarias hasta 120 meses y previsionales hasta 60 días fijadas por el AFIP en este contexto de pandemia COVID 2020.
Deudas comerciales, bancarias y financieras en el cálculo de saldos de deuda en cualquier momento de vigencia, en distintos métodos, con el método tomando en cuenta todo el historial de la operación de crédito, desde la cuantía recibida en el momento cero y todas las cuotas capital que se fueron pagando dentro de la cuota total y que me permite entonces tener amortizar el préstamo y que me determinan un saldo de deuda por el método retrospectivo. Pero así también se puede llegar a igual valor tomando entonces saldo de deuda en el momento de abonada la cuota P en un momento determinado, considerando el futuro de la operación, o sea, el número de cuotas pendientes de pago, entonces el valor actual de esa cantidad de cuotas pendientes de pago es lo que daría por el método prospectivo el saldo de deuda. También por el método de recurrencia se aprende trasladando entonces a partir del saldo del periodo anterior ir llegando periódicamente a cada uno de los saldos por los movimientos periódicos. También se estudia en cálculo poder discriminar las cuotas, ya sea en una cuota pura, discriminar la cuota de interés, la cuota de amortización, reconocer cuál es la tasa contractual, la tasa explícita del préstamo, que es la que me permite determinar cada uno de los componentes, y la tasa implícita resultante, que es aquella que resulta de todo el vector de flujos de caja de la operación del préstamo recibido y el conjunto de cuotas que por cronograma cancelan el préstamo. La factibilidad en cambios en las condiciones, atento a querer rebajar, reducir el importe de la cuota que se viene pagando, teniendo en cuenta que hay un estudio de viabilidad del sistema en donde, por ejemplo, las cuotas no pueden ser menores a la parte de los intereses contenido en cada una de ellas. Si llegan que la cuota sea igual a la porción de intereses y se pague solo eso, significaría no cancelar el préstamo. Y si la cuota fuese menor a la porción de intereses contenido en cada uno de los periodos, lo que provoca es acrecentar la deuda. Entonces no solamente no se cancela, sino que por esa acumulación la deuda se va haciendo cada vez más grande y resulta inviable. Las previsiones en la estimación de demandas, honorarios vinculados y en obligaciones negociables, muy parecido a títulos valores, son los mismos conceptos, y en la distribución de resultados, como, tomando en cuenta el factor tiempo, se podrían distribuir los resultados según los aportes, por ejemplo, una SRL. En función a eso, teníamos también otra actuación que sería en el ámbito de la justicia, y fundamentalmente me voy a dedicar por una razón de tiempo a la actuación como perito, entonces realizando cálculos de indemnizaciones, liquidaciones en general, a través de distintas valuaciones, utilizando índices económicos, estadísticas elaboradas por el Banco Central, que tienen su fuente, no un índice de precios, sino tiene como una fuente base financiera. Entonces hay una serie para uso de la justicia que contiene un MIS de tasas, tasa de depósitos a plazo y de caja de ahorro, y que se va elaborando justamente para reexpresión de demandas. Se trabaja en el fuero laboral, en pericias sobre cobro de pesos por diferencia de haberes, diferencia de vacaciones, pericias sobre despidos, todo que hace a las mediciones cuantitativas de las demandas y de las reexpresiones al momento de sentencia, ¿no? Pericias sobre accidente de trabajo, y en el fuero civil también cálculo de un haber hereditario de sucesiones en las pericias. De todas formas, hay otros fueros en donde se puede trabajar, siendo esto, digamos, lo más generalizado. También intervenir en la preparación, administración de presupuesto y evaluación de proyectos, usando un criterio convencional que todavía no se deja de lado, y menos en la carrera de contador, porque me genera las herramientas para poder determinar el costo financiero en las operaciones de préstamo, por ejemplo. Entonces el contador interviene
Y el cálculo financiero interviene en la evaluación de un proyecto a través de el estudio de los flujos de preparación, de los flujos de flujos futuros de fondos, para ser evaluados cuál conviene más por los criterios de tasa de rentabilidad mínima aceptable, determinando un criterio BAN, o por el criterio de tasa interna de retorno. En este criterio convencional es superado por otras técnicas que manejan la gestión de riesgos en decisiones de inversión, pero de todas formas se siguen viendo como criterios que son complementarios y no sustitutivos, dado que en algunos casos, en proyectos simples, cuando hay más de un cambio de signo en el sentido de que los flujos de caja positivos o negativos, ingresos o egresos, ¿sí? Hay más de ese cambio de signo en la inversión, que es un flujo negativo, y todos los retornos positivos, habiendo por ahí inversión, retorno, inversiones. Entonces, en flujos que no son proyectos simples, que son no simples justamente porque hay más de dos cambios de signos, genera conflictos en la jerarquización de las oportunidades de qué proyecto conviene más según sea el criterio Van-y-Tir, o también se producen conflictos en la comparación de proyectos que jerarquizan diferente cuando tienen un tamaño de la inversión distinta, o cuando tienen los flujos de caja como retornos son también de distintas cuantías, cada uno de los proyectos tienen distinta duración. Y por último, integrar equipos interdisciplinarios, en donde acá interviene capacidades del contador para intervenir y para actuar en sí con las distintas disciplinas, justamente con las diferentes disciplinas que hacen al derecho, y que le permite las normas para evaluación, la contabilidad, que le permite la registración y la exposición y poder interpretar las cifras y cuál fue la medición de acuerdo a las distintas normas contables, por un lado, y de acuerdo a cómo se ha procedido por los entes reguladores que fijaron otras normas técnicas, y que se apoya de la informática, que se apoya como soporte para simulaciones, para ir haciendo ir cambiando justamente las variables, tasa de interés, por ejemplo, plazos, para ver si el comportamiento se sigue dando igual o está dependiendo de algún otro elemento a ser analizado. La socialización en grupo a través de trabajos que se hacen, en donde los trabajos van a posibilitar de alguna forma, van a ayudar al saber hacer como destrezas y habilidades en la resolución manual y tecnológica y en la interpretación de los resultados. Tenemos los 4 pilares de la educación que hacen al saber disciplinario como conocimiento, ¿no? Prácticamente este conocimiento de la gestión de las operaciones de inversión y financiación y riesgo, lo tenía acá, que son contenidos básicos tomados acá como unidades, no entendidas como unidades del programa, sino a los fines de presentación. Están numeradas nada más, pero no tienen ninguna relación con el currículum de la trayectoria de la materia, pero sí tiene un orden cronológico. Entonces se comienza con una introducción donde se dan los conocimientos previos para el cálculo y las herramientas y nociones elementales de equivalencias financieras y conceptos que involucran la evaluación para llegar a operaciones financieras de capital único, en lo que hace, que ya lo hemos mostrado, en las distintas cuentas de balance, los regímenes de capitalización y actualización con los distintos manejos de tasas para un capital único, y luego se pasa a la suma de capitales que en esa evaluación a futuro determina, o evaluación al inicio, momento cero, o en cualquier momento del eje de tiempo, hacia la evaluación de los capitales múltiples, que me permiten determinar imposiciones, me permite determinar valores actuales, cuyos
valores actuales, valores presentes, son la base sobre la que se sientan los préstamos. O sea, un valor presente hace como tipo de operación un préstamo, y el valor actual de un préstamo tenemos que aprender, más que evaluar un préstamo, determinar una cuota, determinar el tanto de interés de una sucesión financiera, determinar entonces cada uno de los componentes que ya hemos comentado: saldos de deudas, totales amortizados, discriminar la cuota, factibilidad del sistema, préstamos vigentes en el sistema comercial y préstamos vigentes en el sistema financiero propiamente dicho, bajo el régimen regulatorio de cada organismo de contralor. A todo esto, estos conocimientos básicos que se constituyen pilares del cálculo financiero son los conectores a contenidos específicos, que responden así a una mejor articulación para ver que se comprenden mejor estos desarrollos específicos que responden a necesidades, a motivaciones de los alumnos de acuerdo a las necesidades propias de la carrera, a las que se tienen que especializar y adquirir un conocimiento más que en amplitud, en profundidad. Entonces, estos temas, por ejemplo, lo que hace la carrera de contador público, técnicas de evaluación a los fines de información contable, evaluación de proyectos a los fines de licenciatura en administración, aunque se comparte, se da, el tema está en cuanto dedicar en profundidad cada uno de los temas. Porque todos son contenidos mínimos, tanto los contenidos básicos como los contenidos específicos, vale aclarar, son contenidos mínimos en el programa de la estructura curricular del cálculo financiero para el perfil del egresado en ciencias económicas. Empréstitos y mercado de capitales, que tiene más énfasis tal vez para un licenciado en economía, y en la gestión de las operaciones, sea de inversión o financiación, la gestión de riesgo es de donde más compromete la actuación del actuario en operaciones de capitalización con sorteos, acá falta poner con sorteos, y en sistemas de ahorro y préstamo y ahorro previo, y operaciones de seguro. Todos estos temas son aplicaciones específicas. Acá lo tenemos con un mapita más conceptual que genera articulaciones posteriores para otras asignaturas. El que tiene gestión contable trabaja, incrementa en sistemas contables, contabilidad patrimonial, incrementa más con el aporte de cálculo financiero, va aumentando más sus contenidos en esa área. En el área de administración financiera, sin embargo, por ejemplo, temas específicos que no fue comentado, la estructura temporal de las tasas de interés, que se ve en administración financiera, se ve en bases actuariales, pero se ve en cálculo financiero en nuestro programa, y con más énfasis en cálculo financiero 2, que es el llamado cálculo financiero nuevo enfoque. Los derivados financieros forman parte también de mercados de capitales, y luego son todos estos temas que son más, digamos, orientados a lo que sería al perfil de carreras en económicas con mayor base matemática, que son las carreras, la carrera actuarial. Evaluación de proyectos, vale la pena comentar que hay también una materia optativa que está ampliando todos los contenidos que ve un licenciado en economía, porque cálculo financiero es optativa para dicha carrera. Todo esto que estábamos comentando, voy a volver, hace entonces que ese saber disciplinario, comentado acá en el mapa conceptual, el saber hacer, comentado con todas las resoluciones, la contextualización, el trabajar en equipo que se puede transferir a la vida profesional para dar respuestas a determinadas problemáticas específicas, hace a la manera en el comportamiento como sujeto racional y en el plano axiológico, y el aprender a aprender, que es el cuarto. Estos son los cuatro pilares que la UNESCO prevé, considera como concepción pedagógica para una educación integral. Y en ese aprender a aprender
a partir de trabajar desde lo concreto en cálculo financiero, de explorar nuevos productos, planes y operaciones que el profesor puede dar de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que aparece en determinadas publicaciones. Lo importante es saber que uno tiene como profesional la responsabilidad de generar valor agregado en la actualización permanente en todos los tópicos de la profesión, en su conexión normativa como usuario crítico y poder disponer de la información y saber validarla con toda la información y cursos que presentan el Consejo Profesional, el Colegio de Graduados, las jornadas, todos los congresos, talleres de formación profesional de temas afines, la socialización profesional para compartir experiencias y también publicaciones, que hay una página que ya hemos transparentado, los profesores asociados acá en la Asociación de Profesores Universitarios de Matemática Financiera, disponible para todo el público, con todas las publicaciones con trabajos de investigación sobre temas nuevos y trabajos también sobre temas pedagógicos, pero fundamentalmente sobre los productos que se van dando en el mercado o tal vez recrear conocimientos antiguos y verlos con otra mirada. Les agradezco haber escuchado esta charla, espero no haber sido un poco extensa y les doy nuevamente mi agradecimiento. Bueno, vamos a hablar entonces de futuros y forwards. Estos conceptos son bastante comunes hoy en día escucharlos en los medios de comunicación, los medios de prensa, tanto los específicos como los que lo son menos, sobre todo futuros de tasa de interés o futuros sobre tipos de cambio fundamentalmente, futuros sobre algunos commodities como la soja o el maíz, con lo cual es interesante hablar sobre cuáles son las características de este tipo de contratos, y estos temas son abordados en forma introductoria en los cursos de las cátedras de cálculo financiero de nuestra facultad. Pero antes de empezar específicamente con estos conceptos, conviene recordar qué es un derivado. Un derivado es un instrumento financiero cuyo valor, cuyo precio depende del precio de un activo subyacente. Generalmente referimos a activos financieros como acciones, monedas o también commodities. ¿Cuáles son los ejemplos de derivados más comunes? Están los contratos a términos o plazo, que en la jerga habitualmente se los conoce como forwards, o también futures, dependiendo de sus características particulares que vamos a revisar en un ratito, swaps de monedas, swaps de tasas de interés y opciones. Entonces, lo primero que nos interesa es para qué se usan estos derivados, cuál es el objetivo. Por un lado, administrar riesgos, ¿sí? Exposiciones de los distintos agentes del mercado. Por otro lado, motivos especulativos. Los agentes asumen un view particular y deciden apostar a favor o en contra del precio de algún determinado subyacente. Obtener ganancias cuando se presentan oportunidades de arbitraje y cambiar la naturaleza, ya sea de un pasivo o de un activo, sin tener que desarmar completamente las posiciones, lo que obviamente tiene costos importantes. Entonces, ¿dónde operamos? O antes, ¿dónde operamos? ¿Cuáles son los tipos de agentes que intervienen en este mercado? Los agentes que intervienen en este mercado los clasificamos habitualmente en tres: hedgers, especuladores y arbitrajistas. Esto no quiere decir que una persona, sea una persona humana, una persona jurídica, asuma siempre la misma posición. Obviamente puede ser hedger, puede ser especulador o puede ser arbitrajista, dependiendo de las circunstancias. O sea que más que una tipología de las personas en sí, es una tipología de los comportamientos que esas personas asumen en determinados contextos específicos. Entonces, un hedger en general es aquel que está buscando reducir el riesgo al que está expuesto debido a movimientos futuros eventuales, potenciales, de alguna variable del mercado. Un especulador es precisamente aquel que tiene un view del mercado muy claro y decide asumir una posición abierta. Apuestan a la suba o a la baja en el precio de ese activo.
Y arbitrajistas son aquellos que mirando al mercado, mirando los precios que en un momento determinado predominan en el mercado, actuando simultáneamente en dos o más mercados, obtienen una ganancia prácticamente sin riesgo, o sin riesgo directamente, aunque eso es... La ausencia de riesgo no existe en la vida, ¿no? Pero podemos pensarlo como que no existen riesgos de crédito, o son mínimos esos riesgos de crédito. Mercados derivados. Básicamente hablamos de dos tipos de mercados. Estos instrumentos se transan en mercados institucionalizados, que habitualmente en la jerga se los llama mercados exchange, que generalmente han sido las bolsas o mercados electrónicos, en los cuales los contratos son contratos estandarizados, tienen una forma específica y se comercializan de esa manera, y prácticamente lo que decíamos, no hay ningún riesgo de crédito en ese tipo de operaciones. Los mercados over the counters, o OTC como se los conoce, son mercados que se caracterizan por una red de computadoras, de teléfonos de los distintos operadores, que en general grandes operadores, o sea, instituciones financieras, corporaciones, administradores de fondos comunes. Los contratos en general son contratos tailor-made, esto es, contratos hechos a medida, no son contratos estandarizados, aunque obviamente pueden transarse también ese tipo de contratos, y en general puede haber riesgo de crédito. Esto no es muy grande, pero habitualmente no es despreciable el riesgo de crédito, debemos considerarlo. ¿Qué es un futuro y qué es un forward? El concepto es básicamente el mismo. Las diferencias radican en dónde se negocian y qué tipo de acuerdo se trata. Entonces, un forward o un futuro es un acuerdo acerca de comprar o vender un activo particular en un momento determinado y a un precio negociado previamente. Los forward se negocian en general en mercados OTC. Son acuerdos privados, generalmente, como decíamos, entre dos instituciones financieras o entre una institución financiera y algún cliente corporativo o con fondos comunes de inversión, etc. Y los activos subyacentes más utilizados en los forwards son las monedas y las tasas de interés. Un futuro es un acuerdo de características similares al forward, nada más que se negocia en mercados institucionalizados, o sea, en bolsas, en mercados abiertos, exchange en general. Los términos de los contratos son estandarizados por el mercado, es poco probable modificarlo, y los activos subyacentes más utilizados son también monedas, acciones, commodities, a veces tasas de interés. Los inversores que participan de estos mercados, básicamente está quien acuerda vender, seller, que asume una posición corta, el vendedor asume una posición short position, quien acuerda comprar, el buyer, que asume una posición larga, o sea, una long position. El precio acordado al cual se va a realizar la operación en el futuro se conoce como precio futuro, ¿sí? Y este precio, como cualquier otro precio en el mercado, generalmente está fijado por las leyes de la oferta y la demanda. Veamos, acá vemos básicamente los perfiles de ganancias y pérdidas, llegada la fecha de vencimiento del contrato, tanto de un comprador a la izquierda como de un vendedor, quien asume la posición corta, a la derecha. K es el precio de delivery, el precio que se pactó. ST es el precio contado, el precio vigente en el momento T, en el momento de delivery. Entonces, para un comprador, para quien asume una posición long, si el precio de delivery es mayor que el precio spot, ¿sí? K es mayor que el precio spot, o sea, a la izquierda, ¿sí? de K, entonces el comprador va a tener una pérdida, ¿sí? El comprador va a tener una pérdida. Está pagando más de lo que realmente vale ese activo en el mercado en el momento de fin de vigencia del contrato. Y a la derecha obtendrá una ganancia. Para el vendedor, para quien asume una posición short, precisamente su perfil de ganancias es el opuesto al del comprador. A la izquierda de K va a obtener ganancias, o sea, está vendiendo un precio K que es mayor al precio efectivo en el mercado, y a la derecha va a tener pérdidas.
Los contratos de futuro son contratos que, como decíamos, se encuentran disponibles para una amplia gama de activos subyacentes. Algunos son negociados en mercados, los contratos de futuro son negociados en mercados exchange, no OTC, y tienen las especificaciones necesarias que deben establecerse para poder definirlos. Como mínimo es qué será entregado, delivery, dónde será entregado, cuándo será entregado, y generalmente los contratos de futuro se evalúan diariamente. La liquidación, ¿sí?, de esas variaciones es diaria, se establecen lo que se llaman daily settlement. Y cerrar una posición de un contrato de futuro implica realizar la operación opuesta. O sea que si estoy actuando como comprador en un futuro, cerrarlo significa actuar como vendedor. O sea, la operación opuesta me permite cerrar ese contrato. Los contratos de futuro, que decimos que se negocian en los mercados exchange, en la Argentina, por ejemplo, tenemos el ROFEX, es un ejemplo claro de mercado de futuro. En Estados Unidos, los grandes mercados o exchange son Chicago Board of Trade, básicamente, y Chicago Mercantile Exchange. Son los dos grandes mercados, los dos grandes exchanges que operan en Estados Unidos, en Chicago, pero hay muchísimos otros, obviamente, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, etcétera, pero los más conocidos son ellos. Veamos entonces, básicamente, cuáles son las especificaciones en un contrato de futuro un poquito más en detalle. El activo subyacente. El activo subyacente, si son activos financieros, en general no hay problema con las definiciones porque son fungibles. El problema aparece o puede aparecer cuando los activos son commodities. Si los activos son commodities, cobra especial relevancia definir las características propias de ese activo y las condiciones para que ese activo sea aceptable en la transacción. Tamaño del contrato. Cuando hablamos de tamaño del contrato, lo que nos estamos refiriendo básicamente es a la cantidad de unidades que tiene cada uno de los contratos en cuestión. Acuerdo de entrega tiene que ver con dónde voy a entregar, ¿sí?, ese bien, y eso es muy relevante de nuevo en los contratos de futuro sobre commodity, porque obviamente el costo de transporte puede ser muy significativo. Y el tiempo, el momento en el cual se va a permitir realizar ese delivery. En general, los contratos de futuro son identificados por el mes de vencimiento. Contratos a diciembre, contratos a enero, contratos a febrero. Ahora, lo que se especifica dentro del contrato es, dentro de ese mes, cuál es el plazo, el periodo en el cual puede ser entregado. Price quotes refiere en general, en los contratos de futuro, a la unidad de medida del contrato en cuanto al precio. Supongamos, en el petróleo, los contratos se definen en general por barriles de petróleo y el precio, el price quote, se determina en dólares con 2 decimales. A eso refiere el price quote. Y por otro lado tenemos límites de posición y límites de movimiento a los precios ordinarios. Los límites de posición y los límites de movimiento lo que tratan es de alguna manera amortiguar los potenciales efectos de acciones especulativas masivas. ¿Cuáles son las principales diferencias entre forwards y futuros? El forward o contrato a término, contrato a plazo, es un contrato privado en general entre dos partes. Un futuro es generalmente un contrato negociado en un mercado. El forward es un contrato, por ser un contrato particular, no estandarizado, admite características específicas, se comercializan en los mercados OTC. El futuro, en general, los contratos son estandarizados y se comercializan en mercados exchange. El forward especifica claramente una fecha de delivery, el futuro liquida sus posiciones diariamente. El forward tiene lugar el delivery o la liquidación en efectivo al finalizar el plazo. El futuro generalmente se cierra previo a la liquidación. Y por otro lado, el forward tiene cierto riesgo de crédito, dado que las partes son privadas. En el futuro prácticamente este riesgo de crédito está en general muy acotado, salvo los grandes cisnes negros que puedan ocurrir, ¿no?, en cualquier economía. A medida que nos aproximamos al mes de entrega del contrato del futuro, el precio del contrato va a converger, el precio del contrato forward va a converger hacia el precio del activo subyacente, el precio contado del activo subyacente, es el precio spot. Cuando llega el momento específico de vencimiento del contrato, el momento del delivery, obviamente el precio spot y el precio
futuro negociado en ese momento debe ser el mismo. Por eso acá tenemos un perfil de convergencia por arriba o por debajo al precio spot. ¿Cómo determinamos los precios de futuros y forwards? Para determinar los precios de futuros y forwards, denominamos S sub 0 al precio spot hoy y F sub 0 al precio del bien en el futuro determinado hoy, T el tiempo al vencimiento y R la tasa de interés continua libre de riesgo correspondiente a ese plazo. Si el activo es un activo de inversión que no genera ingresos ni costos de almacenamiento, podemos establecer que F0 es igual a S0, o sea, el precio spot, capitalizado a la tasa de interés continua R. Si el activo, en cambio, es un activo que genera ingresos conocidos durante la vigencia del contrato, entonces el F sub 0 va a ser igual a la diferencia entre el precio contado hoy, ¿sí?, y el valor actual de los ingresos esperados durante la vigencia del contrato, todo eso capitalizado a la tasa de interés libre de riesgo continua R. Y si el activo de inversión genera un rendimiento determinado, ¿sí?, donde EQ es el rendimiento promedio determinado durante la vida del contrato, también expresado en términos de interés continuo, la fórmula es la que vemos ahí. Los valores del contrato. El valor de un contrato forward dependerá de la vista que uno quiera dar a hacerlo, si lo ves desde una posición long o desde una posición short. De una posición long, el valor de un contrato va a ser igual a la diferencia entre F sub 0 y el precio negociado por el contrato, actualizado a la tasa R, y desde una posición short, el opuesto, o sea, K menos F sub 0, actualizado a la tasa libre de riesgo R. Arbitraje. ¿Cuándo existen posibilidades de arbitraje? Si nosotros lo pensamos para un activo que no genera ni ingresos ni costos de almacenamiento, para simplificar, si F sub 0 es mayor que S sub 0 capitalizado a la tasa R, entonces se van a poder obtener ganancias comprando el activo subyacente y tomando una posición short, una posición corta en los contratos de futuro. Si se da la inversa, ¿sí?, se van a poder obtener ganancias tomando una posición short en el activo subyacente hoy y un long en el contrato de futuro. Por lo tanto, la forma en la cual este futuro va a terminar arbitrado va a ser cuando F sub 0 sea igual a S0 capitalizado a la tasa R libre de riesgo. Esa es la condición para que el futuro esté arbitrado. La existencia de oportunidades de arbitraje son las que garantizan precisamente la convergencia entre los precios spot y futuro. Y vamos a ver que la relación que existe entre el precio spot y el precio futuro a lo largo de la vida de contrato se denomina cost of carry. En el caso de las monedas, que lo vamos a ver en un ratito, este costo va a estar dado por el diferencial entre las tasas de interés, tasa de interés libre de riesgo entre los países en cuestión. Vamos entonces al forwards y futuros sobre monedas, básicamente, que son los más conocidos por la gente, porque son los más mencionados en este momento y en los últimos años. El Banco Central ha operado activamente sobre futuros, con lo cual de futuros de dólar, básicamente, con lo cual esto es conocido por la gente en cuanto a la terminología, aunque probablemente desconozcan el alcance o el significado que estuvimos viendo hasta el presente. Entonces, si nosotros lo que queremos ver es futuros y forwards sobre monedas, básicamente, tratemos de analizar qué condición debe darse para que haya equilibrio. Entonces vamos a llamar S sub 0 al precio spot hoy en moneda doméstica de la moneda extranjera, por ejemplo, pesos por dólar. F sub 0 al precio futuro o precio forward de una unidad de moneda extranjera expresada en términos de moneda doméstica. R sub F, vamos a llamar a la tasa continua libre de riesgo al cual se invierte la moneda extranjera, R la tasa de interés continua libre de riesgo al cual se invierte la moneda local, y T al plazo al vencimiento, al tiempo al vencimiento. Entonces nosotros analizamos este esquemita. Hoy tenemos moneda extranjera, supongamos $1000, y queremos munirnos de pesos al cabo de un periodo T, un plazo T. Entonces tenemos dos opciones.
y lo queremos hacer sin asumir un riesgo, sin dejar la posición abierta. Tengo $1000, me quiero unir de pesos al cabo, digamos, de 90 días. Y ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo convertir esos dólares hoy, ¿sí?, en pesos, e invertirlos a la tasa libre de riesgo en pesos y ver cuál es el importe que obtengo al cabo del plazo señalado. O puedo, eso es lo que vemos en la parte derecha de este grafiquito, o puedo invertir en los dólares en moneda extranjera, obtener determinada cantidad de dólares al cabo del plazo T, y eso convertirlo hoy mediante un forward en pesos, es decir, asumir una posición short en forward. Entonces, cualquiera sea el camino que yo siga, para que no haya problemas de arbitraje, para que no haya oportunidades de arbitraje, de un lado y de otro de la hoja de este análisis deben estar igualados, los valores deben estar igualados. Entonces, si uno mira básicamente del lado izquierdo, teníamos entonces que tengo $1000, los invierto a la tasa de interés continua RF por el plazo T, y eso lo convierto al tipo de cambio forward que negocié en el momento cero. Y por el lado derecho tengo los $1000 que convertí en pesos en el momento cero y los invertí a la tasa de libre de riesgo R. Como ambos lados de esta igualdad, ¿sí?, deben tener el mismo valor para que esa igualdad se verifique precisamente y no haya oportunidades de arbitraje, puedo concluir entonces que el precio forward debería ser igual al precio actual del tipo de cambio, o sea, de pesos por dólares, capitalizados por el diferencial entre la tasa libre de riesgo local y la tasa libre de riesgo de Estados Unidos en el caso del dólar, y por el plazo T. Entonces, en ausencia de posibilidades de arbitraje, la condición de equilibrio, la que acabamos de mencionar, por lo tanto, una moneda extranjera puede considerarse, puede verse como un activo financiero que paga una tasa de rentabilidad conocida. Esa tasa de rentabilidad conocida que me paga el activo el tipo de cambio, es la tasa libre de riesgo en dólares, en la moneda extranjera. Y la relación que existe entre el precio spot y el precio futuro a lo largo de la vida del contrato se denomina, como decíamos hace un rato, cost of carry, y en el caso de los futuros sobre monedas, este costo está dado precisamente por el diferencial de tasas de interés entre los países en cuestión, en este caso entre Estados Unidos y Argentina. Bueno, esto fue una presentación muy cortita para tener una idea para quienes no la tienen aún de lo que es un futuro o un forward, y por supuesto que esto amerita una profundización mucho mayor. Algunos de estos temas se dan en el mismo cálculo financiero y otros se dan en materias superiores de nuestra facultad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El objetivo de esta presentación es, en primer lugar, mostrar la mecánica de ajuste de un préstamo ajustable. Para eso vamos a tomar un préstamo por sistema francés, es decir, un préstamo donde las cuotas de servicio son iguales, periódicas y consecutivas. Lo vamos a hacer de manera sencilla, partiendo de un préstamo que se cancela mediante 2 cuotas de servicio. Luego introduciremos el efecto que produce el proceso inflacionario en un préstamo no ajustable, viendo cómo un préstamo que se supone que es de largo plazo se transforma en un préstamo de corto plazo. Y finalmente analizaremos cómo esas 2 características se combinan para alguien que tiene que decidir por solicitar un préstamo hipotecario de largo plazo. Bien, comenzaremos entonces por el ajuste de un préstamo que se otorga por sistema francés. Se trata de un préstamo de 1 millón, a ser cancelado mediante el pago de 2 cuotas de servicio. La tasa de interés real es del 1%. Esta tasa de interés real mide el aumento de la capacidad de compra de la persona que otorga el financiamiento. Partimos entonces con el desarrollo del préstamo sin considerar el ajuste de los saldos de deuda. La cuota entonces será de 507.512, que se obtiene aplicándole una fórmula al millón.
las dos cuotas son iguales. Los intereses son de 10.000 pesos, que corresponden a la tasa de interés real del 1%. Este ajuste que vamos a aplicar a estos valores base puede estar relacionado con el valor UVA, que significa unidad de valor adquisitivo, que equivale a la milésima parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado de vivienda, pero la clave acá es que este valor UVA se actualiza diariamente en función de la variación del coeficiente de estabilización de referencia, SER, que se basa en el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor entonces se interpola y de esa manera tenemos el valor SER, que mide el incremento de precios en forma diaria. ¿Cómo es la mecánica de ajuste? La mecánica de ajuste consiste en tomar el millón, calcularle un ajuste de capital. En el ejemplo, el ajuste de capital está basado en una tasa de inflación del 10%, que luego aumenta al 15%. Entonces tenemos un nuevo saldo de deuda. El millón crece en función de ese 10%, en función de 100.000. A este millón 100, entonces le aplicamos la fórmula del sistema francés y nos da una cuota de 558.264. Esta cuota será un 10% mayor que la de 507.512. Es decir que la primera cuota crece un 10% porque la tasa de inflación fue del 10%. Tomamos el nuevo saldo de deuda, es decir, a la cuota de servicio le restamos los intereses calculados en función del 1%, tenemos la amortización. Esta amortización del capital es un 10% mayor que la amortización del préstamo base, y eso nos da un nuevo saldo de deuda. La mecánica se repite, ahora con una tasa de inflación del 15%. El ajuste de capital es 82.910, que se suma a los 552. Sobre esto aplicamos la fórmula de la cuota de servicio, y la cuota de servicio será de 642.003. En este caso en particular no hay que necesariamente aplicar una fórmula del sistema francés, sino que directamente es un 1% la cuota de servicio mayor a los 635.647. Bien, esta entonces es la mecánica de un préstamo ajustable. Lo que observamos, o lo importante acá, es que las cuotas no se mantienen constantes, sino que crecen en función de la tasa de inflación. Entonces, la primera cuota es un 10% mayor que la cuota base, y la segunda cuota de servicio es un 15% mayor que la anterior, porque la tasa de inflación del segundo lapso fue del 15%. Así que la evolución de las cuotas siguen exactamente a la evolución del índice de precios al consumidor, lo cual puede generar problemas si los salarios de quien recibió el financiamiento no aumentan también en el mismo porcentaje. Si los salarios creciesen menos que la tasa de inflación, al deudor se le haría cada vez más difícil poder pagar las cuotas de servicio del préstamo. ¿Cuál sería entonces la alternativa a tomar un préstamo ajustable de este tipo? Sería tomar un préstamo no ajustable. Ahí vamos entonces. Supongamos que tenemos un préstamo de 1 millón que se va a amortizar mediante el pago de 4 cuotas de servicio. La tasa de interés corriente es del 25%. Vamos a llamar tasa de interés corriente a la que no es a la que corresponde a un préstamo no ajustable. Y para el ejemplo supondremos que la tasa de inflación se mantiene o se estima en un 20% para cada plazo. Con lo cual, una tasa de interés corriente del 25% y una tasa de inflación del 20%, eso da como resultado una tasa de interés real del 4,16%, ¿no?
un poquito menos de la diferencia entre el 25 y el 20%, ya que esa diferencia hay que compararla con los nuevos precios de los bienes, que en este caso son un 20% mayores. Entonces ese 5% hay que ajustarlo por ese 20%, hay que dividirlo por 1.20 y eso me da un 4,17%. ¿Cómo es la evolución del préstamo? Estoy suponiendo acá un sistema americano, es decir, la persona va a pagar los intereses anualmente, 250.000, 250.000, 250.000, y con el último pago cancela el préstamo y paga los intereses del último periodo, 1.250.000 en total. El saldo de deuda se mantiene constante, ¿no? La amortización aparece en el cuarto lapso y es de 1.000.000. Lo interesante de esto es comparar la evolución de este préstamo en términos de poder adquisitivo. Entonces, para entenderlo, podríamos pensar que quien recibe el préstamo de 1.000.000, ¿no? estaría recibiendo, por ejemplo, 1.000.000 de bienes que tuviesen un valor de $1 cada uno de ellos, con lo cual equivaldría a haber recibido 1.000.000 de bienes. Cuando se pagan los 250.000, ¿no? Entonces, en términos de bienes, lo que se está pagando son los 250.000 dividido el nuevo valor de los bienes, que si valían $1 en este momento, acá, transcurrido un lapso, van a valer $1.20. Entonces, si dividimos 250.000 por 1.20, implica que estos 250.000 devuelven, ¿no? Pagan o implican un costo, un esfuerzo financiero de pagar 208.333 bienes. Si la tasa de interés real es del 4,17%, entonces el millón implicaría que tendría un beneficio, una rentabilidad de 41.667 bienes. Por lo cual, ¿no? Cuando se paga la cuota de servicio y se devuelven 208.333 bienes, se pagan en total 208.333 bienes, hay 41.667 que corresponden a la tasa de rentabilidad del préstamo. Y esta cuota de servicio devuelve entonces 166.667. Es decir, que con la primera cuota de servicio de 250.000, no es cierto que yo no estoy amortizando nada del capital que me prestaron, sino que estoy amortizando un 16,67% del millón. Si hacemos lo mismo para la segunda cuota de servicio, veremos que la segunda amortiza un 13,9% del millón. La tercera un 11,57% y recién la cuarta un 57,8%, cuando aparentemente todo el capital, el 100%, se devolvía en el momento 4. Es decir, que la tasa de interés en moneda corriente, ¿no?, incorpora la tasa de inflación y eso tiene como efecto que ya las primeras cuotas implican una devolución muy importante del capital prestado. ¿Cuál es la consecuencia de esta situación? Podemos verla en el caso de un préstamo hipotecario, donde, como ejemplo, tomamos un capital prestado de 100.000 que se amortizaría en 20 años a un plazo de 240 meses. En el ejemplo vamos a suponer una tasa de interés corriente anual del 36% y una tasa de interés real mensual del 0,5%. Esto implica que las cuotas de servicio de un préstamo por sistema francés no ajustable, o sea, uno basado en la tasa del 36%, implicaría una cuota de servicio mensual de 3.002 pesos. Mientras que la cuota de servicio de un sistema francés ajustable, ¿no?, la que corresponde al primer ejemplo que vimos, implicaría una cuota de servicio de 716,43. La relación entre ambas cuotas, ¿no?, es tal que la cuota de servicio del préstamo no ajustable es 4,20 veces mayor que la del préstamo ajustable, lo que a su vez impacta
en la capacidad que tienen las personas de tomar este financiamiento. Porque si la cuota del préstamo debería representar un 33% del salario, para tomar el préstamo no ajustable se necesita un salario de 9.000 pesos, mientras que para tomar el préstamo ajustable se necesita un salario de aproximadamente 2.150 pesos. En definitiva, estamos ante una situación donde si en una economía donde las tasas de inflación son muy altas, el deudor puede recurrir a un préstamo no ajustable, pero en ese caso, si se trabaja con préstamos no ajustables, la consecuencia es que el préstamo es solo formalmente de largo plazo y que en la realidad es un préstamo de relativamente corto plazo. Si por otro lado queremos solucionar ese problema y recurrimos a un préstamo ajustable, entonces el inconveniente ahí está vinculado con la evolución de las cuotas de servicio, que van a seguir al comportamiento de la tasa de inflación, y la evolución del salario. Se corre el riesgo de que la cuota de servicio empiece a representar una mayor proporción del salario, que pase del 33% al 43%, al 50% o al 60% del salario, en la medida en que los salarios no acompañen a la tasa de inflación. Si ese no acompañamiento es pequeño, esto podría solucionarse, como se ha hecho en la práctica, aumentando el plazo de los préstamos. Pero, lamentablemente, si el desfase es grande, bueno, no hay muchas soluciones para ese problema. Se podría otorgar subsidios al deudor, pero realmente siempre va a originar un problema económico. Bien, les agradezco que me hayan escuchado y espero que la charla les haya gustado. Que tengan un muy buen día. Tal como ha manifestado Aida al comienzo, esta asignatura, cálculo financiero, es común a todas las carreras que se dictan en nuestra casa de estudio. Y dentro de su extenso programa existe un tema no difundido dentro del espacio académico, pero sí conocido públicamente. Se trata de los planes de ahorro previo. Estos planes adquieren difusión especialmente cuando se producen fuertes incrementos de precios, dado que en esos momentos comienzan a dictarse medidas cautelares para que estos aumentos no sean trasladados a los suscriptores. A fin de comprender el por qué no es correcto el no traslado de los aumentos señalados, es necesario entender la esencia del plan de ahorro. El objetivo de los mismos es formar un grupo de suscriptores con la finalidad de que al cabo de un número determinado de años, todos hayan adquirido el mismo bien. El azar determinará quién es el primero en lograrlo y luego cómo será la secuencia para poder acceder al mismo. Pero para poder lograrlo, todos los suscriptores deben contribuir al fondo abonando mensualmente una cuota. Es decir, el plan de ahorro es un esquema solidario. En consecuencia, cuando se produce un fuerte incremento de precios, no resulta equitativo no trasladarlo, dado que no todos los suscriptores accedieron a dicho bien. Deben entonces buscarse soluciones alternativas. Si se analiza la historia a través de los años, se observa que esta situación que acabamos de mencionar tuvo lugar a comienzos del año 2002 con la sanción de la Ley 25.561 y a comienzo de este año 2020 volvió a repetirse. En ambos casos,
el organismo de Contralor, la Inspección General de Justicia de la Nación, procedió a dictar sendas resoluciones. La 9 del 2002 en la primera situación y la 14 del 2020 en abril del corriente año. Ambas resoluciones en distinta forma, pero con la misma finalidad, con el mismo espíritu, intentaron que el traslado del fuerte incremento fuera paulatino y no perjudicara sobre todo a los suscriptores de los distintos grupos, a fin de que no tuvieran que renunciar en el caso de no ser adjudicados y para que los que sí habían resultado adjudicados pudieran continuar abonando la cuota para contribuir solidariamente con aquellos que aún todavía no lo eran. La propuesta fue entonces que los incrementos de precios señalados no fueran trasladados en su totalidad en forma abrupta a los suscriptores. Como consecuencia de ello, a la finalización de la vigencia de cada contrato, el suscriptor no habría cancelado la totalidad del precio del bien y entonces se le darían facilidades para el ingreso de aquel porcentaje que no hubiese sido o que no hubiera sido cancelado. Ese porcentaje no cancelado sería abonado por el suscriptor en cuotas. Es decir, lo que se hizo fue diferir los aumentos de precio y en consecuencia prolongar la vigencia del contrato original. El problema que acabo de plantear es similar al que expuso Daniel Sarto con los créditos UVA. Se diferencia en que el crédito se maneja en forma individual, es decir, se puede negociar o lo puede negociar el tomador con el banco. Mientras que en un plan de ahorro, dentro de ese esquema solidario, se necesitan de medidas que alcancen de manera equitativa a la totalidad de los suscriptores. Bueno, esperamos que con estos temas que hemos intentado brevemente explicar en este espacio de tiempo, les hayan sido de utilidad y como titulares de las distintas cátedras de cálculo financiero, estamos a disposición de todas las consultas que quisieran hacernos. Muchas gracias por su atención.